Buenos días. La pregunta de hoy ¿es esta pandemia el fin de los tiempos? En medio de toda esta pandemia, en medio de tantas muertes que se ha ido desarrollando en todo el mundo, ha surgido muchas inquietudes y pensamientos acerca del fin de los tiempos, o lo que conocemos como el fin del mundo. Y el fin del mundo en la Biblia se relaciona con la segunda venida de Cristo. Entonces, lo primero que conocemos realmente acerca de esto es que el día y la hora que venga el Señor, nadie lo sabe. En Mateo 24, verso 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, nadie puede afirmar con seguridad cuándo va a ser. Nadie puede afirmar con seguridad, este es el día en que va a venir el Señor, este es el día del fin de los tiempos. Lo que sí podemos conocer es las señales que van a anunciar su venida. Y esta pregunta es tan antigua, aún en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles le hicieron la misma pregunta a Jesús. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta. Es la pregunta que la iglesia y muchos se han estado haciendo desde esos tiempos. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Y, y esta pregunta generalmente surge cuando hay tiempos de desastres naturales o tiempos en los cuales enfrentamos una calamidad y muchas muertes. Entonces empiezan a surgir estas ideas, empiezan a surgir estas preguntas. Y es natural que surjan estas. El mismo Jesús respondió así, les dijo, Mateo 24, verso 4 en adelante, les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el siglo XX, el siglo que acabamos de pasar, solamente en el siglo XX se registran aproximadamente 130 guerras, 130 conflictos entre naciones. O sea, en 100 años hay más de 130 conflictos bélicos. En otras palabras, no ha habido ningún año en que no ha habido algún conflicto entre naciones en alguna parte del mundo. Entonces, obviamente, estamos viendo estas señales. Sí, dice, oirán de guerras, rumores de guerras. Pero no os turbéis, todavía no es el tiempo. Y cuando han habido guerras, han surgido estas preguntas. Y oiréis, dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero además dice que habrá pestes. Cuando habla de pestes, habla de enfermedades que van a matar a una gran cantidad de la población. Y de nuevo, solo mirando en el siglo XX, están registradas cerca de 10 epidemias en diferentes partes del mundo. Y en los últimos años, estamos hablando después del 2000, las últimas pandemias que se han registrado, como el del virus HIV, de la gripe asiática, el SARS, el MERS, la gripe porcina que mató a más de 120,000 personas. Y en estos días el coronavirus, que anda dejando una ola de más de 230,000 personas muertas, ¿no? Entonces, ¿se están produciendo pestes? Sí.
continuamente se están produciendo estas epidemias que están produciendo las muertes en las personas. Después la Biblia dice que habrá hambre. Y de acuerdo a los datos estadísticos, se dice que aproximadamente 1 de cada 9 personas actualmente sufre hambre en el mundo. Y cuando hablamos de sufrir hambre es que no tiene nada para comer al día siguiente. 1 de cada 9 personas, o sea, estamos hablando de aproximadamente 830 millones de personas que sufren hambre en el mundo, que no tienen nada de qué comer. ¿Hay hambre en el mundo? Así es, hay hambruna. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Dice que habrá terremotos, ¿no? Serán las señales. Entonces es indudable también que la actividad sísmica ha aumentado en los últimos años. Y escuchamos que con cada vez mayor frecuencia acerca de los terremotos en diferentes lugares del mundo. Por tanto, todas estas son señales del fin. Pero en el verso 8 dice Jesús, y todo esto será a principio de dolores. Y cuando habla que será principio de dolores, se está refiriendo a un dolor de un trabajo de parto. Y dice que todas estas señales que vemos que ya se están dando es el principio de dolores, es el principio del trabajo de parto. Ahora, ¿cuánto dura un trabajo de parto? En la medicina podemos ver, y ustedes mujeres pueden corroborar esto, el trabajo de parto no tiene un tiempo definido. En algunas mujeres es solo unas horas, en otras mujeres puede durar hasta todo un día y en algunas mujeres aún son varios días. Entonces, decir que hay un tiempo definido para un trabajo de parto no lo hay, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos predecir. Entonces, Jesús usa esta figura y dice que esto es principio de dolores. Se ha iniciado el trabajo de parto. Pero tratar de especular cuánto va a durar este trabajo de parto no sería bíblico. Porque no lo sabemos, no hay ninguna referencia a esto. Pueden ser semanas, meses, 10 años, 50 años, 100 años, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Y comenzamos bien leyendo ese versículo que decíamos, nadie puede saber, nadie sabe el fin de los tiempos, ni cuándo vendrá el Señor. El Señor vendrá, dice, cuando menos le esperemos. Pero estas señales, como esta pandemia, nos sirve para recordar que Jesucristo vendrá. Y lo que sí es que Él debe encontrarnos haciendo la obra, predicando su evangelio, mientras nosotros somos formados a su imagen. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es una señal del fin de los tiempos? Sí. Pero ¿cuándo llegará esto? No lo sabemos. Jesucristo puede venir hoy, mañana, en 6 meses, en 5 años, en 50 años, no lo sabemos. Pero sí sabemos que debemos anhelar su venida, esperándolo en oración y cuidando nuestra salvación con temor y temblor.